La independencia de Colombia fue el proceso histórico que dio por terminada la etapa regentada por el Imperio Español en el actual territorio del país. Dicho proceso se libró en medio de un conflicto desarrollado entre 1810 a 1819, conflicto que se libró para emancipar los territorios que entonces comprendían el virreinato de la Nueva Granada. El proceso hizo parte de las guerras de independencia hispanoamericanas, una serie de luchas surgidas en América del Sur, motivadas por la invasión francesa de España en 1808, que a su vez hizo parte de las guerras napoleónicas en Europa. Los movimientos de la independencia comenzaron con la proclamación de las juntas de gobierno en 1810, que luego se agruparon en dos bandos liderados el uno por Antonio Nariño y el otro por Camilo Torres Tenorio, los cuales promovían gobiernos centralistas y federalistas respectivamente. La primera fase del proceso, de 1810 a 1815, se caracterizó por diversos conflictos entre los defensores de la monarquía y los independentistas. En 1811, algunas provincias de la Nueva Granada se agruparon como un nuevo estado independiente, consistente en una confederación débil de aquellas provincias que habían proclamado juntas de gobierno en 1810. No obstante, esta unión no tuvo éxito debido a las posiciones centralistas de Cundinamarca y su líder Antonio Nariño. Esto desencadenó una guerra civil entre los propios republicanos. Tras firmarse la paz, Nariño emprendió una campaña contra los realistas del sur, siendo derrotado y capturado. Igualmente, en la costa caribeña del país se intentó infructuosamente desalojar a los realistas. Estas derrotas debilitaron enormemente al gobierno patriota. Pronto no estaba en condiciones de enfrentar a los monárquicos. En 1816, las tropas del rey Fernando VII ganaron de nuevo el control del país, con lo cual se instaló la reconquista de la Nueva Granada liderada por el oficial del rey, Pablo Morillo. Durante esta nueva fase, varios grupos republicanos se mantuvieron activos, ejerciendo un poder efectivo en los llanos, principalmente en el Casanare y en la Guayana venezolana. En 1819, un ejército independentista comandado por el militar venezolano Simón Bolívar cruzó las montañas que separaban las provincias de Casanare y Tunja, y tras las batallas de Paya, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá, obtuvo vía libre para tomar el control de la capital, Santa Fe, ciudad a la que llegó el 10 de agosto de 1819. El territorio ocupado por el Virreinato de Nueva Granada se convirtió en la República de Colombia, un estado republicano nombrado en honor al explorador Cristóbal Colón. La nueva república estaba primero federada con Ecuador y Venezuela, unión que la historiografía llamó Gran Colombia. Tras la disolución de esta última en 1830, el antiguo virreinato asumió el mismo nombre de Nueva Granada, hasta 1863 cuando se restableció el de Colombia. Antecedentes. Las guerras de independencia de la América Española se inspiraron en las guerras emancipatorias de los Estados Unidos y de Haití, así como en la Revolución Francesa y la anterior insurrección de los comuneros, movimiento obrero que se dio en la región del actual departamento de Santander y que fue sofocado violentamente en 1781. La invasión francesa de España en 1808 condujo a la crisis de la monarquía española, con la abdicación de Fernando VII. La mayoría de los antiguos súbditos del rey Fernando no aceptaron el gobierno de José Bonaparte, quien fue coronado como rey de España por su hermano Napoleón y el proceso para crear un gobierno estable tomó 2 años. Desarrollo. La patria boba. Al periodo comprendido entre 1810 y 1816 se le conoce como la patria boba, pues se caracterizó por los intensos combates entre los independentistas, que buscaban definir la forma de gobierno para el nuevo Estado. Esta es la primera etapa del proceso de emancipación de las provincias del nuevo Reino de Granada, el que estuvo acompañado por diversas convulsiones que se desligaron de la forma como se debería organizar la administración político-administrativa del naciente Estado. Así se establecieron 2 tendencias, el federalismo que defendía la independencia total del sistema español y la autonomía de las provincias, mientras el centralismo abogaba por la permanencia del gobierno español en América.
La lucha constante entre federalistas y centralistas produjo en esta nación apenas en formación y desarrollo inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en todo el territorio. Cada provincia y también algunas ciudades crearon sus propias juntas, que se declararon independientes unas de otras. Aunque la Junta de Santa Fe de Bogotá se denominó a sí misma Junta Principal del nuevo Reino de Granada, el territorio continuó dividido políticamente, pues las ciudades más pequeñas crearon sus propias juntas y pretendían ser independientes de las juntas de las capitales de provincia, lo que llevó a los conflictos militares entre ellas. En los meses siguientes hubo 2 intentos fallidos de establecer un congreso provincial. En 1811 la provincia de Bogotá, centralista, se había declarado Estado independiente, mientras las demás provincias se habían reunido en una federación llamada Provincias Unidas de Nueva Granada. Prontamente la forma de gobierno de la Nueva Granada se había vuelto convertido en motivo de una fuerte disputa y, finalmente, desembocó en guerra internas a finales de 1812 y nuevamente en 1814. La primera guerra terminó con un empate, pero no impidió que Cundinamarca organizara una expedición contra Popayán y Pasto, ambas ciudades realistas. La expedición fracasó y su presidente, Antonio Nariño, fue capturado. El Acta de Independencia. Sucesos en Venezuela. Repercusiones. La Reconquista Española. La Reconquista Española de la Nueva Granada entre 1815 y 1816 y el periodo posterior, es conocido como la Reconquista o como Restauración. Poco después que el rey Fernando VII había sido restaurado en el trono español, en 1813, decidió enviar fuerzas militares para recuperar el Imperio Americano de España, ahora controlado por las fuerzas criollas. La expedición enviada en 1815 fue la expedición militar más fuerte que hasta entonces había sido enviada a América, se componía de alrededor de 60 barcos y 10.000 hombres. El general Pablo Morillo, un veterano de la lucha española contra Francia, fue elegido para dirigir la expedición, en la que fue la reconquista de las colonias de Venezuela y la Nueva Granada, terminando así los primeros 5 años de independencia de facto de Colombia. Después de escuchar la noticia de la llegada de la fuerza expedicionaria, las diferencias internas se suavizaron un poco, pero siguieron siendo un obstáculo importante para los republicanos, incluso cuando el gobierno de la Nueva Granada hizo un intento para resolverlas. En otra parte, las provincias ni siquiera podían darse mutuamente el apoyo que tanto necesitan. Con el tiempo, incluso muchos de los principales dirigentes, incluido Francisco de Paula Santander, se retiraron a las llanuras del este, cerca de la frontera con Venezuela, tratando de reorganizar las fuerzas políticas y militares para hacer frente al nuevo peligro. Al no poder producirse una alianza entre Castillo y Bolívar, finalmente mientras el primero fue asediado y derrotado en Cartagena de Indias, el segundo dejó el mando en manos de su primo Florencio Palacios y partió al exilio en Jamaica el 9 de mayo, 3 días después de la toma por parte de las tropas españolas el 6 de mayo de 1816, de Bogotá. En el mes de febrero de 1816, los tribunales de guerra de Morillo hicieron fusilar en Cartagena a los 9 primeros líderes patriotas. El 29 de noviembre de 1816 fueron fusilados, contra la pared norte de la plazuela de San Laureano en Tunja, a los próceres mártires de la independencia de Colombia, Juan Nepomuceno Niño, José Cayetano Vázquez, José Joaquín Camacho y el teniente coronel José Ramón Lineros. Empezaba así la reconquista de la Nueva Granada, en la cual se produce el ajusticiamiento de los caudillos patriotas involucrados por los españoles en delitos de sangre en el proceso de secesión.